Quiero empezar con, no voy a leerlo completo, se los dejaré también, es unos apuntes para una animación bíblica de la pastoral. Leer la Biblia después del Vaticano II, así se llama. Dice este texto: el concilio terminó de confirmar la reapertura para todos los públicos, creyentes o no, de este hermoso monumento de papel. Hermoso monumento de papel, así se llama. Tal como la define el polémico Arturo Pérez Reverte, y le ha añadido un subtítulo: apuntes para una animación bíblica de la pastoral. Dice: solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar una vida entera. Y ojo, insisto en que no se trata de religión, sino de cultura. La de verdad, oponer perjuicios a la Biblia es como oponerlos a una catedral. Me he buscado en la Biblia y por todos los rincones he encontrado mis huellas. Dice el teólogo librista que escribió esto. Dice: si existe un acontecimiento que ha marcado un nuevo modo de relacionarse con la palabra de Dios en el mundo católico, ese no es otro que el Concilio Vaticano II. Se han dado muchos calificativos a este concilio: concilio de la actualización, concilio de la unidad, concilio de la renovación, uno más, aunque en mi opinión el que mejor lo define y el principal es el concilio de la Biblia, así lo llamó por último. Digo que es el más importante porque donde se deja que resuene la palabra de Dios y se escucha, se produce una verdadera actualización. Ciertamente no fue sencillo soltar el lastre que arrastraba de modo larvado desde el siglo XII la exégesis de la Iglesia, y de modo más que evidente desde la reforma de Lutero. Se había producido un larguísimo exilio de la palabra de Dios. Durante casi todo el segundo milenio de la vida de la Iglesia se había vivido un interminable y agónico destierro de la Escritura en la vida de la Iglesia y en la vida de los creyentes. Aunque los católicos, especialmente los laicos, habían mantenido diversos modos de contacto con el contenido de la Sagrada Escritura, habían permanecido muy alejados. Las razones eran muy variadas. Muchos cristianos no sabían leer. Los manuscritos eran muy escasos y costosos. Las autoridades eclesiásticas desconfiaban de una lectura de la Biblia por parte de los laicos, desconfianza incrementada a partir de la Reforma Protestante y de otros movimientos que promovían una lectura separada del contexto eclesial. Tuvieron que pasar 2 siglos para que en el año 1757 Benedicto XIV permitiera de manera general las ediciones en lengua vulgar traducidas a partir de la Vulgata, siempre y cuando fuesen aprobadas por las autoridades competentes. No fue fácil que se abriera el espacio que tenemos de leer, estudiar, hacer interpretación de las Sagradas Escrituras. Dice, incluso Fray Luis de León tradujo con finalidad privada el Cantar de los Cantares hacia el 1570 y su divulgación posterior le costó 5 años de cárcel. De este modo llegamos a inicios del siglo XX, momentos en que comienzan a producirse movimientos muy importantes en el mundo católico con respecto a la atención a las Sagradas Escrituras. León XIII publica la encíclica Prodidentissimus Deus, 1893, y crea la Comisión Bíblica en 1902. Pío X pone en funcionamiento en 1909 el Pontificio Instituto Bíblico. Benedicto XV celebra en 1920 el 15º centenario de la muerte de San Jerónimo, con una encíclica sobre la interpretación de la Biblia, Spiritus Paracletus. Pío XII, con la Divina Afflante Spiritu, da el espaldarazo definitivo a esta corriente en 1943. Se fueron dando pasos importantes para la exégesis, para la hermenéutica, para quienes hacían exégesis y hermenéutica.
El concilio alcanzó a reconocer la fuerza y la centralidad de una palabra de Dios que comenzaba a resonar de nuevo y con claridad. No fue fácil esta empresa. Precisamente la historia de la constitución dogmática sobre la revelación, la Dei Verbum, es un ejemplo vivo de lo dificultoso que fue salvar tantos escollos históricos y de cómo la acción del Espíritu se fue abriendo paso en las deliberaciones de los padres conciliares. Hay un cardenal, Carlos María Martini, del cual les voy a hacer partícipe de algunos textos bonitos, frases sobre la Biblia, y él participó en el Concilio Vaticano, estuvo en la comisión que trabajó la Dei Verbum. Y hay un libro muy interesante sobre la Lectio Divina, escrito por Carlos María Martini, no lo pude traer, por eso lo que traje fue esto, que explica lo complejo que fue ponerse de acuerdo para armar, para elaborar esta constitución dogmática. Fue la más difícil de todas las constituciones, la de ponerse de acuerdo para armar esto que tenemos hoy. Fue bastante complicado. Eso lo dice un cardenal que estuvo de lleno participando en este debate, en este estudio, en el Concilio Vaticano II. De él me tomo este texto, que además lo utilicé yo en mi tesis, mi tesis de Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles, fue el tema que trabajé en una maestría, gracias a lo cual fue que vine a Colombia y gracias a eso me quedé en Colombia también. Bueno, pues utilicé un título que se llama, mi tesis fue la palabra como palabra de Dios, que a su vez tiene un paso más, permite antropológicamente al ser humano comunicarse. Palabra que es humana pero que es divina y nos permite a través de ella armar un ámbito de relaciones. Esa fue mi tesis. Entonces de ahí tomé esta frase de él, Carlos María Martini: la palabra fue la primera en romper el silencio, en decir nuestro nombre, en dar proyecto a nuestra vida. En esta palabra es donde el nacer y el morir, el amar y el donarse, el trabajo y la sociedad tienen un sentido último y una esperanza. Es indudable que la palabra lo es todo, es sobrenatural en su origen, eterna en su duración, está perenne en la vida, no se pone vieja. Nosotros pasamos el ciclo litúrgico y siempre vamos a encontrarle que nos está hablando Dios a través de esa palabra algo novedoso, algo nuevo. Lo que me dijo ayer no es lo mismo que me va a volver a decir hoy. Tiene un eco diferente, inexpresable en su valor. Nunca pasará, exactamente. Infinita en su alcance, regenerativa en su poder. Todo eso es la palabra. Infalible en su autoridad. Tiene fuerza la palabra. Y universal en su aplicación. Todos la pueden utilizar, hasta un ateo puede utilizar la Biblia y encontrarle un mensaje, aunque no la mire con ojos de fe, aunque no lo reciba con ojos de fe, tiene inspirada en su totalidad, inspiración, es el soplo del Espíritu Santo que estuvo presente ahí. No fueron que los escritores biblistas se lo inventaron, a ellos Dios les tocó, los sopló, para que dijeran lo que dicen a través de la palabra. Podemos acercarnos a la palabra de Dios reflexionando, por una parte, sobre el hecho de que ella es palabra y por tanto tiene que ver con ese acontecimiento humano que llamamos lenguaje. Por eso digo que tiene mucho que ver con la antropología, con el lenguaje. Por otra parte, que es palabra de Dios, palabra grande, y por tanto tiene una irreductible originalidad respecto de la palabra humana. Eso nos dice Carlos María Martini. Maneja muy bonito su tema de la palabra de Dios. Este autor que además fue cardenal y que además vivió el concilio en su plenitud. Proemio. Así empieza esta constitución. Y dice, voy a irlo, ojalá no tenemos tiempo para hacerlo, pero en la vicaría tenemos un curso de Concilio Vaticano
Y lo vamos viendo numeral a numeral. No creo que acá alcancemos así, pero sí tomaremos algunas cositas importantes. El Santo Concilio, así viene el proemio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan, cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea al anuncio de la salvación, y creyendo, espere, y esperando, amén. Entonces el proemio nos pone la relación de la Iglesia Católica con la Escritura, que no ha sido pacífico a lo largo de su historia. No siempre se entendió, no siempre fue acogida, no siempre se nos abrió para que la tuviéramos, la acariciáramos, nos enamoráramos de ella. No siempre fue así. Hubo épocas en las que se ha prohibido leer la Escritura en lengua vulgar por temor a las herejías. No siempre fue posible tenerla. Siglo XIII, frente a los albigenses, no voy a pararme en siglo XVI frente a los protestantes. Por eso fueron los frenos que nos pusieron para que no tuviéramos acceso. La Sagrada Escritura se quedó en los seminarios, en las catedrales, en los monasterios, ahí custodiada por grupos pequeños que supuestamente eran los únicos entendidos para saborear y dar una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Trento acentuó la autoridad de la tradición y del magisterio eclesiástico frente al principio protestante de la sola Escritura. Al pueblo cristiano se le dio el catecismo, pero no las Sagradas Escrituras. Daba la impresión de ser un libro protestante, distante de nosotros. Así quedó la Biblia para nosotros. Comienzo del siglo XX, ya leímos un poquito esto, tuvo un avance significativo. Ayudaron a ese cambio distintas cosas como la León XIII, que ya leí. Luego este fraile dominico, pues ahí leemos algunas cosas. Lo van a tener este material, por eso pasé la lista con el correo. Pío XII, igual, Dios ha hablado a los hombres, Abraham y Moisés y los profetas, así lo afirma también Jeremías. Escuchar es oír atentamente. Oír atentamente. Dios escucha los gritos de su pueblo. Jesucristo escucha a los necesitados, se apiada de ellos. Y el cristiano escucha la palabra del Señor y el clamor de los pobres. Entonces, ¿qué cosa es la palabra de Dios? Encuentro de dos. Es encuentro de dos. De Dios que habla y del hombre que escucha, recibe, acoge y responde. Esa es la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene la iniciativa, no fue de nosotros, la iniciativa fue de Él. Él se lanzó primero. Él tomó la voz, nos llamó. Y el creyente responde a partir de ¿qué? De su atención y escucha. Nos dice el segundo numeral de la Dei Verbum, naturaleza y objeto de la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Ahorita el Padre acá presente decía que es una relación de tres. La Trinidad es una familia. Nosotros somos hechos a imagen de Dios, seres sociales, seres en relación, seres hechos para formar comunidad, formar familia, a imagen de Dios que formó una familia, Padre, Hijo y Espíritu, en relación. Y esa relación la vemos en las Sagradas Escrituras, se hacen consortes de la naturaleza divina. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, y Romanos, capítulo 8, versículo 15. Es lo que Pablo afirma de Cristo como Señor y de la invocación de Dios como Padre.
es solo posible por la fuerza del Espíritu. El soplo, sopló el Espíritu, aleteó, sopló el Espíritu en el corazón de los agiógrafos, de los escritores. Es decir, que no se salió de la nada. No hay autocomunicación de Dios sin que se vislumbre la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que viene de esa unión de los tres. Solo el Espíritu de Dios puede liberarnos de la fascinación de los protagonismos y al mismo tiempo capacitarnos, darnos el entendimiento, la sabiduría para acoger qué quiere Dios, percibir la voz de Dios, absolutamente vinculante, sin poseer jamás la absoluta seguridad de haberla percibido auténticamente. Es decir, medianamente la acogemos, ni siquiera totalmente. Nos falta tanto, pero solo es por eso es que en la lección divina se invoca tanto al Espíritu Santo para comenzar. Es el camino a la sabiduría, es el enlace con la revelación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Ninguna predicación antigua aconteció por designio humano. Como hombres que eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. En todas las iglesias la Biblia ha sido recibida como palabra de Dios. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos. Ese es el numeral. Del numeral subrayo en rojito una frase que es muy importante: Dios invisible. Dios invisible. En las Sagradas Escrituras, si nos observamos, las Sagradas Escrituras se dividen en dos grandes partes. ¿Cuál? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También. El Antiguo Testamento, nosotros siempre hablamos de, voy a decir, hay dos protagonistas. ¿Quiénes serían esos dos protagonistas? El Antiguo Testamento, Yahvé, que también le decimos Dios, el Creador, el Padre, Elohim. ¿Cuántos nombres tiene? Pero ese yo soy, ese es el protagonista del Antiguo Testamento. Y un segundo protagonista, Pues el Jesucristo. el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que a lo largo del Antiguo Testamento aparece como testarudo, va a Dios cuando lo necesita, lo deja cuando se acomoda en otros momentos. A lo largo de la Biblia es el pueblo de Israel, en sus altas y en sus bajas. Necesita de Dios, le pide. Cuando se siente bien se acomoda y empieza con otros ídolos. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Y cómo el pueblo del Antiguo Testamento descubre a un Dios que es invisible. ¿Cómo? A través de algo que tenemos nosotros también. De la historia. De la historia. A través de la historia, a través de los acontecimientos, el hombre del Antiguo Testamento descubre que hay un Dios que le acompaña en su caminar. Pero falta un detalle. Ese hombre reconoce que en la historia hay un Dios a través de algo que tenemos también nosotros, que se llama fe. Una palabrita tan pequeñita, la fe. El Nuevo Testamento nos pasa lo mismo. En el Nuevo Testamento también tenemos dos protagonistas. Jesucristo. ¿Quién? Jesús. Pero es que ese Jesús es decir, el rostro visible de Dios invisible. Ese es el rostro visible de Dios. El rostro visible de Dios es el primer protagonista. Y el segundo protagonista, las comunidades, las pequeñas comunidades, que empezó por un núcleo que él mismo dijo, tú. Empezó por ese núcleo. Necesitó ese núcleo, porque ese núcleo lo vio, lo escuchó, lo palpó, estuvo con él, hizo historia con él. Cuando ya Jesús físicamente no estaba, que nos llega por la fe y por la gracia del Espíritu, entonces sucede que empieza a expandirse gracias a los que pudieron promover lo que vieron, escucharon de Jesús, la tradición. Ahí está
Dios invisible ama a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y se hace visible en la persona de Jesús. Y se hace visible en esa tradición, en esa fe que nos llega por la gracia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios Padre, en el Nuevo el Hijo. Y el Espíritu, ¿dónde lo dejamos? En toda la Sagrada Escritura. Desde el primer libro hasta el último está el soplo del Espíritu Santo. Ahí están recogidas esas tres personas. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Rostro visible de Dios. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Y dice Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Se dirige a los hombres como amigos. Jesús se dirige al hombre como amigo, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Nos dice Baruch, después apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Bueno, revelación se realiza con hechos, acontecimientos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, hechos y palabras. Así se va dando la revelación. ¿Qué tuvo que suceder para que todo el pueblo y unos hombres como nosotros llegaran a creer que Dios salva y vivieran en adelante con esa fe? ¿Qué pasó? Los israelitas se habían ido a vivir a un país vecino, en Egipto. Los egipcios los trataban como esclavos. ¿Recuerdan ese pasaje del Éxodo? He visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Lo he oído quejarse de sus capataces. Sé muy bien lo que sufren porque los egipcios los maltratan mucho. Por eso he bajado a salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande, buena. Dios se acuerda de ellos y elige a Moisés para que los libere. Bien, así comienza la salida de Egipto. Dios saca a los israelitas de Egipto por medio de hechos portentosos, cosas grandiosas. Así lo describe el hagiógrafo, mostrando que Dios acontece en la historia del pueblo, que el pueblo va descubriendo a un Dios que camina con ellos, que los salva, que los libera, que cuando llegan al desierto, ¿y ahora qué? Ahí está, los mantiene, los sostiene, les da la fuerza, los alimenta. Mandó Dios las 10 plagas, hambre, ranas, mosquitos, animales silvestres, pestilencia, todo lo que nos dice el libro de Éxodo. El pueblo rescatado de la esclavitud de los egipcios emprende jubilosos su éxodo, caminos de la liberación. Los israelitas ven todos estos acontecimientos, la mano y el poder de Yahvé. Van descubriendo entonces desde los acontecimientos a un Dios, a un ser trascendente que está con ellos en la historia. Pasado el tiempo, se convierten en esclavos ¿de qué? De sus egoísmos. Se acomodaron de nuevo, se olvidan de Dios y de sus hermanos. Dios le entrega a Moisés 10 normas de vida, los 10 mandamientos. Dios se dirige a Israel a través de la historia. Así es que Dios le va hablando a su pueblo a través de la historia. Se revela a Dios en un acto personal de fe. ¿A través de quién? De Moisés. En situaciones y momentos sobresalientes de la vida, uno puede sentirse inclinado a interpretar lo que sucede como un signo o una señal de que hay alguien que nos acoge, que no andamos desamparados y destinados a caer en el vacío. ¿Nos ha pasado a nosotros, no? Pues eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Así, de esa manera, se dan cuenta, experimentan, sienten que hay un Dios que camina con ellos en la historia. Y así se revela Dios en la Escritura. Preparación de la revelación evangélica. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Se manifestó además personalmente en nuestros primeros padres, ya desde el principio. Después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras.
y habla mucho más de ese numeral número 3. Pero voy a tomar que el hombre, imagen y semejanza de Dios, es la criatura que en mayor grado revela a Dios. Nosotros reflejamos a Dios. A veces por nuestra manera de ser lo reflejamos deformado. Un Dios con muchas falencias, un Dios pobre. Por eso nos damos testimonio. Pero estamos hechos para ser imagen y semejanza y revelar a Dios nosotros con nuestra forma de ser. Abraham, escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacerlo el padre de una multitud de naciones. Patriarcas, Isaac, Jacob, personas del Antiguo Testamento que creyeron con fe firme en las promesas de Dios. También a través de ellos fueron cabezas de la familia que darán lugar al pueblo judío. Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a ustedes. Es decir que Dios se revela y pasa a través de grandes hombres. Moisés, Abraham, los profetas. Se revela y pasa a través de nosotros los creyentes. Eso es lo que nos va diciendo ese numeral del texto. Los profetas hablan en nombre de Dios, son heraldos, intérpretes, mensajeros. De esta forma, a través de los siglos fue preparando el camino del Evangelio, la historia de la salvación, grandiosa pedagogía divina que apunta hacia Cristo. Ahí está el sublime. Los profetas recuerdan la alianza y sus exigencias morales, hablan especialmente del Mesías, sin conocerlo, van hablando de que vendrá alguien. El Cristo que revelará con la bienaventuranza de las enseñanzas del Evangelio el rostro visible de ese Dios que solo se reconocía a través del acontecer y de la historia. Cristo lleva a su culmen la revelación. Así decimos. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas últimamente, en estos días nos habló por su Hijo, Jesús. Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras. Palabras y obras, gestos acompañados de palabras. Así actuaba Jesús. Jesús, plenitud de la revelación. La revelación llega a su plenitud, a su culmen en el Nuevo Testamento, cuando nos muestra lo que Jesús hace y lo que Jesús dice, palabras y acciones. Por lo tanto, nos habló por su Hijo. Jesús es el punto de unidad. No es que supera, sino que une lo antiguo con lo nuevo. Es un punto de nexo, de vínculo, de comunión, de todas las fases de la historia de la salvación y de la revelación. Jesús nos muestra el amor de Dios, lo trae, lo hace presente, lo efectúa. ¿A través de qué? ¿De qué modo ha realizado Jesús esto en su humanidad y por medio de su humanidad? ¿De qué modo? La redención, muriendo por nosotros. Muriendo por nosotros, resucitando también, pero de toda su historia. Las parábolas, con sus parábolas, con su gesto, su mensaje, sus palabras, parábolas, su predicación. Nos habla del reino, la vuelta del Espíritu, la victoria sobre el demonio Satán, el amanecer del reino de Dios, la buena noticia para los pobres, su palabra, su predicación. Pero además nos habla a través de las cosas que hacían, los milagros, la boda de Caná, la primera pesca milagrosa, la curación a la suegra de Pedro, la tempestad calmada, expulsa demonios. ¿Cuántas cosas hacen? Sus acciones y gestos que son muchas veces la manera de Jesús mostrarle y decirles, así es Dios, de humilde y de sencillo. Su forma de vida, comida con los pobres, escandalizó. Comer con esa gente que eran pecadores, con los de Leví, que era un publicano, escandalizó. Última cena con sus discípulos, lavatorio de los pies, un gesto simbólico. Servidor, silencio humilde ante sus acusadores, el perdón. Son
los gestos, las acciones, las palabras de Jesús, su persecución, su muerte en la cruz, como dijeron acá. Ahí está. Todo eso son el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje que nos revela Jesús, el lenguaje de Dios. Un lenguaje de perdón, de amor, de servicio, de entrega. Es el lenguaje que Jesús nos reveló, nos hizo visible, porque todavía en el Antiguo Testamento, en hechos, acontecimientos, no lo entendíamos. Tuvo que ser Jesús la encarnación. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya está y es el Redentor. Dios con el hombre y el hombre con Dios, en la cotidianidad del ser humano a lo largo de la historia. Por eso decimos que sigue teniendo una permanencia lo que nos dice la palabra de Dios, porque ahí está con nosotros, caminando en su palabra. Dice Tito, dice San Pablo en su carta a Tito, aguardando la feliz esperanza de la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. ¿Qué implica la economía cristiana? Compromiso. Compromiso con esa palabra que sigue sonando para nosotros. Quiere que hagamos algo, que no la dejemos pasar inadvertida. Por eso hoy al final les voy a entregar un texto para que ojalá nos enamoremos de las Sagradas Escrituras, que es el centro de la vida de la iglesia. Acción social, eso también requiere de nosotros. Economía cristiana, ¿qué cosa es? Saber hacer uso de lo que se nos ha dado. Esa es la economía cristiana. No es economía del bolsillo, es saber administrar todos los dones, los carismas, la sabiduría que hemos recibido de Dios a través del Espíritu. Dice Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y las roban, a atesorar tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se las coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces de eso se trata. Numeral número 5, la revelación hay que recibirla con fe. En el Antiguo Testamento, el pueblo va descubriendo a Dios en el acontecer, pero necesitaba algo, si no, no lo hubieran visto. Cuántas cosas nos pasan y nuestra poca fe no nos permite ver que es la acción de Dios. La fe es un ejercicio. Cuando vemos a Dios en las cosas pequeñitas, en el día a día, vamos descubriendo a Dios en esas cosas que a veces nos resultan imposibles de conocer. La fe fue un aspecto importante en el pueblo de Israel. Ese pueblo que fue el segundo protagonista, Dios, el pueblo, pero necesitaban de la fe. De eso mismo necesitó en el Nuevo Testamento las primeras comunidades, de la fe. ¿Para creerle a quién? A los testigos oculares que fueron Pedro, Santiago, Juan, Judas, Andrés, Felipe, ¿verdad? Esos 12 fueron testigos oculares porque lo vieron y lo tocaron. Pero luego, eso cuando ya empezaron a difundir a través de la fuerza del Espíritu, necesitaban de la fe de los oyentes para que creyeran lo que ellos estaban diciendo. La fe fue un punto clave en toda la historia del acontecer de Dios. Es un punto clave, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la fe y qué implica la fe? En el sentido humano es aceptar la palabra de otro, entendiendo y confiando que es honesto y por lo tanto que su decir es veraz. Yo doy fe, si yo creo en lo que me dice, porque me dio fe esa persona. Esa es la fe humana. Pero la fe en el sentido cristiano es la aceptación de la autoridad de Dios, verdades que están más allá de la razón humana. La fe no es tangible, va más allá de lo que yo puedo entender y conocer. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Fue hecho de lo que no se veía. Entonces tenemos que tocar ahí. Es un don de Dios, inevitablemente es un don de Dios, es una acción libre que nos ordena la vida. Es una tarea
es una tarea, porque mi fe pequeñita puede acrecentarse cuando yo la ejercito en el día a día. Voy descubriendo a Dios en estas cosas pequeñas, en el saludo de una persona, en que hoy me sentí disgustada y recibí una llamada. Es Dios respondiéndome. Solo hay que tener la capacidad de apertura para entender qué es la fe. Para unos es misterio y para otros ilusión, indiscutiblemente. Para el que cree es poder de Dios. Eso es la fe. ¿Cuántos aquí hemos tenido situaciones en que realmente hemos descubierto que Dios es grande? No está dada para unos conocimientos transmitidos, ni por unos conocimientos transmitidos, ni por unos procedimientos demostrativos. No, no son fórmulas matemáticas ni lógicas. Es la adhesión de nuestra inteligencia, confianza y obediencia a la palabra de alguien, a la palabra de Dios. En el marco de la religión es adhesión a Dios, confiar todo nuestro ser a Dios, ofrecer entendimiento y voluntad a Dios, abandonarme en manos de Dios. Eso es la fe. Y de esa fe nos habla la Dei Verbum. Para profesar esa fe es necesario la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón. Sobre esto dice la segunda carta de Pedro: crecer pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos invita a crecer. Bien, son textos bíblicos que nos tocan este tema tan importante de la fe. Las verdades reveladas, numeral 6. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo. Tomó la iniciativa. Él lo quiso así. Puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, por su naturaleza, no sea inaccesible a la razón humana. 3 aspectos fundamentales de la revelación. 1, Dios revelándose por pura iniciativa suya, porque quiso Él. 2, el hombre con capacidad de acoger, de recibirlo, de escucharlo, es la apertura. Estamos hechos seres sociales, pero seres con capacidad de encuentro, de escucha, de acogida. Esa es una condición con la que Dios nos dotó. Tenemos esa posibilidad todos, seres de apertura. El hombre con capacidad de acoger y, por supuesto, responder libremente. Y tercero, contenido objetivo revelado. Dice el Génesis, Yahvé se le apareció. La aparición es una epifanía. Aquella noche dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. La iniciativa la tomó Dios. La epifanía, momento cumbre, ¿no? Palabra es dabar, comunica, da a conocer, habla. Eso es el significado. Y tiene 2 vertientes, una divina, que es historia de la gracia de Dios, y otra humana. El hombre capaz de escuchar y de responder. ¿A quién? A Dios. A Dios. Esa es la historia de la palabra, la historia humana. La revelación bíblica, diálogo encarnado de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. ¿Vamos entendiendo ahí? Sí. Tiene un lenguaje muy fuerte, un contenido muy profundo, la del verbo. Estoy tratando de irlo desglosando. Por un lado, es divina porque está vertida a Dios, sale de Dios. Y el hombre es capaz de donarla, de darla a través de su misma palabra. Por eso tiene un sentido antropológico también. Es humana, porque nosotros dialogamos con esa palabra. Entonces, desde ahí, abierta hacia el mundo. Puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana partiendo de las criaturas. Por nosotros, que la comunicamos. Se hace palabra humana, pasa por nosotros. Somos canales. Nosotros somos los canales que hacemos visible y testimoniamos esa palabra. Esa palabra divina pasa por nosotros. ¡Qué belleza! La razón humana, inteligencia y voluntad, con eso fuimos hechos. Eso nos regaló Dios a través de su Espíritu. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra esa palabra. Es cristiana, aquella que permite escuchar la palabra y responder. Es moral, porque se sitúa en la línea de la justicia y que consiste en elegir el bien
en contra del mal. Y es gratuita, permite participar de la misma capacidad creadora de Dios. Dios creó con su palabra. Y nosotros con la palabra creamos, construimos o destruimos. Si doy una palabra bonita, animosa, elogiando a una persona, la construyo, la elevo. Le subo su autoestima con una palabra a una persona. Pero con esa misma palabra yo destruyo, maltrato, rechazo. Entonces fíjense que nosotros también tenemos ese poder con esa palabra. Capítulo 7, capítulo 2 de la ley verbo, transmisión de la revelación divina, numeral 7. Dice, los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo, Señor, en que se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Encontramos esto en los que tienen ahí su texto. Veo que, por ejemplo, Clemencia lo tiene. Vas encontrando y todo lo que vamos hablando. Lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles que en la predicación oral, transmisión oral. Ustedes saben que los primeros apóstoles no fueron los que escribieron, ¿verdad? Ellos fueron testigos oculares, una segunda generación, es decir, los discípulos de los discípulos fueron los que escribieron. Entonces, por eso hablamos de predicación oral. Comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo. Ejemplo culmen de esto es Hechos 2, 42 al 47. Todo lo que nos dice, compartían las escrituras, la fracción del pan, asilos en la oración, todo eso. Esa es la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, desde ahí formaron un grupo de discípulos, son parte integrante de la proclamación del reino, en que se centra toda la actividad de Jesús, los 12. Núcleo central, con ese núcleo central, de ahí lo formó, con ellos fue haciendo un camino. Los apóstoles recibieron del Maestro la orden de no lanzarse por su propia iniciativa a cumplir su misión, sino que debían esperar a aquel que le revestiría de su poder. Claro, Marilén, el Espíritu Santo, el Paráclito. Recibir el Espíritu Santo, fuerza que empuja a los apóstoles hacia adelante por los caminos del mundo, otorgándoles sus dimensiones misioneras, su catolicidad, abiertos al mundo, la universalidad. ¿Y qué? Lleven esa palabra, proclamen, se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles. Las palabras de Jesús llegan hasta nosotros a través y al mismo tiempo con otras palabras, suscitadas por el Espíritu Santo. En el pueblo de los creyentes se van transmitiendo esa palabra. Por eso les voy a hablar entonces del esquema comprensivo del Nuevo Testamento en la historia. Están los discípulos de Jesús, primera generación cristiana. Los discípulos, ellos vieron, estuvieron. Pablo es excepción, ¿verdad? Pablo no fue discípulo de Jesús. Entra en la primera generación. No lo conoció, lo experimentó. Y pero lo pongo ahí porque Pablo fue el primero en escribir. Escribió para sus comunidades sobre su experiencia. ¿Con quién? Con el resucitado. Escritores, ¿quiénes fueron los que escribieron? Los segunda generación posapostólica, discípulos de los discípulos. Ellos fueron los escritores, segunda generación posapostólica. De ellos recibimos entonces. Las palabras de Jesús convocaron al nuevo pueblo. Las palabras que escucharon, que recibieron de estos testigos, fueron los que convocaron a este nuevo pueblo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que es tan importante. ¿Queda claro? Sí. Tradición.
tradición. Se nos habla también la palabra oral y la tradición, es la que viene de los apóstoles y de lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. Sí, Una pregunta. sí. Quería saber cómo diferencias tú o si es lo mismo cuando tú hablas de hay una teofanía o una epifanía. ¿Es la misma manifestación de Dios en la tierra o qué diferencia pues hablarías? La teofanía son manifestaciones visibles, con evidencia, con, digamos, a Moisés en la zarza ardiendo, eso es una teofanía, con gestos, con cosas portentuosas. La epifanía es un encuentro, es un nacer, es una fiesta, es como, también es la manifestación de Dios al hombre, pero no con esos señales, destellos de cosas sobrenaturales. Es la manifestación de Dios a las naciones. A las naciones. Eso es la manifestación de Jesús, del niño Jesús a las naciones. Esa es la epifanía. Esa es la epifanía, no con un destello de grandeza, o sea, de cosas visibles. La epifanía es el encuentro, es la encarnación. Ahora, teofanía es cosas, manifestaciones grandiosas. Grandiosas sí, ¿cómo decirte? Es la zarza ardiendo, El bautismo de Cristo. la nube. Muy gráfico. Los profetas, sobre todo Ezequiel, tiene muchísimas manifestaciones de teofanía de Dios. Isaías, los profetas, por ejemplo, cuando Dios los llamaba, casi siempre había una teofanía, es decir, una aparición, una manifestación clara de presencia de Dios. Casi siempre, en todas las ocasiones del Antiguo Testamento hay una teofanía. La primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición. ¿Bien? El conocimiento de Jesús se comunicaba oralmente, o sea, en forma de tradición, unos a otros. El Evangelio antes de ser escrito fue tradición. Ojalá porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones, tal como os la he transmitido. Es decir, en una transmisión, primero oral. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros. La tradición, de eso nos va hablando Pablo, que es el primero que escribió. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encárgalo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, se lo estaba encargando. Tú lo recibiste de mí, transmítelo a otros, dadlo a conocer a otros, no te lo guardes. Eso es lo que nos estaba diciendo. Dice más adelante ese mismo numeral. Más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe hasta que le sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. ¿Qué nos quiere decir este numeral? Este fragmento de este numeral 7. Apertura misionera, nexo entre la tradición recogida y la escritura. ¿Qué es más importante, la tradición o la escritura? Son iguales. ¿Cuál es la realidad que transmite íntegramente la escritura e íntegramente la tradición? La revelación de Dios. El misterio de Cristo, realidad viva y personal. Misterio. Dice este mismo Dave Bergman en el número 2, la profunda verdad sobre Dios y sobre la salvación de los hombres por medio de esta revelación resplandece ante nosotros en Cristo, quien es
a la vez mediador y plenitud de toda la revelación. En Cristo, como decía ahí atrás el Señor, la revelación es la persona de Cristo. El Espíritu en la iglesia, a partir de la obra de Lucas, los cristianos pueden entender la palabra como expresión de la historia del Espíritu, que va expandiendo la obra de Jesús, va extendiendo la semilla de su vida en el camino de la humanidad, el soplo de Dios, el Espíritu Santo. La epifanía de Dios implicada en el devenir humano con el mesianismo de la encarnación. Por eso retomo lo que quiere nuestra iglesia de Bogotá. La arquidiócesis de Bogotá, como pueblo de Dios que peregrina en medio de esta región capital, vive y celebra intensamente la adhesión a la persona de Jesucristo y a su proyecto del reino, y le expresa en su vida de comunidad, al estilo de los primeros. Eso es lo que quiere nuestro arzobispo de Bogotá: comunidad que extiende la palabra, que dé testimonio a partir de su adhesión a Jesucristo, al estilo de los primeros. Entonces, ¿qué es eso de la epifanía de Dios implicada en el devenir humano? En la dinámica del plan, ¿cuál es el ideal que nos une y compromete como creyentes en la condición de discípulos y misioneros? Bueno, la sagrada tradición, numeral 8. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven la tradición que han aprendido. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Es una constante la fuerza del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de la palabra transmitida. Ya por la contemplación y el estudio, nos está invitando ya al estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales. Ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Bueno, pues ahí ese numeral es larguito, pero cuando nos dice esta tradición de los apóstoles progresa, ¿qué quiere decir? ¿En qué piensas? ¿Se cumple esto? ¿Qué hacer para que sea una realidad en el lenguaje que usamos los creyentes en la oración, en la predicación, en las distintas formas de comunicar la fe? Pero ahí es cuando la Biblia y el catecismo van de la mano, porque el catecismo Muy de la mano. cuida el depósito de la fe, y todo bautizado debe cuidar ese depósito de la fe, que no se tergiverse, y la sucesión apostólica. De ahí la importancia de que el fiel laico bautizado sea comprometido en estudiar las Sagradas Escrituras, para que no lleguen otras doctrinas y los convenza, como ha pasado acá en Colombia, la iglesia que nació católica, apostólica y romana, y que la mayoría de personas que forman estas iglesias protestantes son católicos, bautizados, que han apostatado de su fe por voluntad o porque no se han formado. Gracias, Marinés, muchas gracias. Por eso es que el catecismo, que en otro tiempo era la base, nosotros con el catecismo, los sacerdotes, los seminaristas, los monasterios, los religiosos y religiosas con las escrituras, no, van muy de la mano. No hay un solo capítulo, ni un solo número del catecismo que no toque la Sagrada Escritura. Todos se conectan, todos. Exactamente. Pero además nos los enriquece la predicación, la homilía. Nos los enriquece la vida de oración con la lección divina. Nos los enriquece el poder estudiar y tener círculos bíblicos. Bendito sea Dios que en nuestra vicaría a Monseñor Ojalvo ha querido que tengamos escuelas bíblicas, cursos bíblicos para este mes de la Biblia. Por eso traje a colación la ley Verbo de Primera. Tenemos varios encuentros, ojalá que ustedes puedan participar. Ya empezamos en la próxima semana en San Maximiliano el miércoles, con una charla con el Padre Martín Gil de tu parroquia. Esa va a ser la primera. La siguiente es en San Juan de Ávila, el martes 14 que sigue el martes, que vamos a hacer oficialmente de toda la vicaría el lanzamiento. Y va a ser el tema de las bienaventuranzas, las palabras.
el estudio de la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación. La palabra y las palabras se integran. La palabra con mayúscula, porque es la palabra de Dios, se integra con nuestras palabras. Y entonces, en los distintos lenguajes que se entrelazan en las calles, en las casas, en los lugares de encuentro, de trabajo, de estudio, en los medios de comunicación social, en todo ámbito de convivencia de nuestra convulsionada y problemática ciudad, se integra la palabra de Dios, puede articularse con nuestra palabra humana, con nuestros gestos humanos. La enseñanza de los santos padres testifica la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Retomo ese pedacito del numeral 8. La Biblia contiene la palabra que suscita la fe y convoca a la iglesia. Nos convoca, nos invita. La fe de la iglesia, que es nuestra fe, acoge a la palabra, le da eco y consistencia histórica, la guarda celosamente, la transmite fielmente y la interpreta autorizadamente, para no desvirtuarla. Por eso tenemos que estudiarla también, para que no nos pase como lo que decía María Inés, con muchos hermanos separados que la interpretan literalmente, tan exacta, que no descubren todo el fondo de lo que nos quiere decir la palabra. ¿Cuál es el peligro de interpretar la Biblia literalmente? Lo que ella dice solamente. Literalmente es que yo puedo desvirtuarla. Cuando yo tomo las cosas tan al pie de la letra, puedo perderme. A tal punto que cuando ese texto que es, por ejemplo, ahora que en la vicaría estamos estudiando a San Marcos, ¿verdad, Sarita y Marta? Estamos estudiando San Marcos, mañana justamente vamos a ver el texto de la familia de Jesús, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Qué pena cuando malinterpretamos que Jesús, que la madre de Jesús y sus hermanos, tomar eso literalmente sin un trasfondo de conocer cómo eran las familias israelitas en el tiempo histórico de que vivió Jesús, familias numerosas. Por lo tanto, yo puedo decir que mis primos eran mis hermanos porque eran parte de mi clan. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento, bagaje histórico de saber cómo eran las familias israelitas, yo puedo entender literalmente qué es lo que hacen nuestros hermanos, literalmente que tuvo María más hijos. Y no voy a entrar en ese debate, pero es un ejemplito, es un ejemplo sencillito de que es importante conocer la historia, el trasfondo de dónde fue, la geografía del lugar, los por qué. El idioma, ¿Sí? Muchísimas cosas necesitamos conocer para no quedarnos en un conocimiento superfluo que nos hace tomar lo que no es. Por eso hay que tener una Biblia católica que tenga sus explicaciones. Y por eso también podemos estudiarla. Hoy por hoy tenemos derecho y oportunidad de estudiar la Biblia. Sí. Recordemos que también la Biblia es traducida. Entonces hay palabras exactas, palabras que traducirlas al español es muy difícil. Por ejemplo, inclusive, por ejemplo, en inglés, say love you. Ellos dicen I love you para todo. Entonces, como yo te amo, yo te quiero, yo te adoro. Tenemos múltiples palabras para explicar lo mismo. Y hay palabras en hebreo que no se pueden traducir literalmente. Y la segunda es que si ustedes comparan la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Yoshua, las tres hablan más o menos lo mismo, pero con diferentes palabras. Exactamente. Por eso en la vicaría que tenemos un curso, si alguno está interesado, puede entrar cuando quiera. Estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos queriendo hacer pequeños ejercicios de hermenéutica. Digamos esto mismo que acabas de decir, 3 textos bíblicos distintos: Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio, Biblia, incluso utilizar una protestante. En mi tesis utilicé la Reina Valera para comparar el mismo texto y sacarle todo el jugo posible. Biblia Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, una Biblia más pastoralista, más dinámica se le dice. Y poder comparar con exactitud y irnos más a fondo. ¿Por qué no buscar, por ejemplo, el Nuevo Testamento a la cueva, que viene su traducción en griego? Toda esa riqueza la tenemos hoy, hasta eso. Entonces es una gran riqueza que tenemos.